Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy viernes 3 de julio. Lo que deseo hacer con la clase es un poco explicarles, como les decía en la clase de ayer, la transición que estamos pasando de cómo ver la globalización desde el punto de vista teórico y lo que nos ha estado impactando, y ver los temas generales a ver ya situaciones muy en particulares, y como estuvimos viendo los fenómenos, si partimos y entendemos y aceptamos uno de los puntos que yo como profesor y autor he planteado en varias ocasiones, que la globalización comienza en 1945. Entonces esa marca de lo que deja esta trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial y el empuje de la globalización y el empuje de los movimientos ya de comunicaciones, extensión enorme de la comunicación en masa, el movimiento y lo que se va a llamar eventualmente la red de telecomunicación, que se empieza con la radio, luego con la televisión, cine, y eventualmente llegar al internet y a lo que llamamos redes sociales. Un poco de esto no se da fuera de cómo es la relación entre los actores estratégicos de la sociedad con respecto a los distintos sectores sociales de la misma. Cuando decimos actores estratégicos, son aquellos grupos eh, que tienen en cierto nivel una preponderancia, una fuerza, son parte de la élite, juegan algún papel importante en términos del desarrollo económico, político, social, cultural, como puede ser el gobierno, la iniciativa privada, puede ser la universidad y pueden ser algunas instituciones sociales como tal. Obviamente hay otros grupos sociales, y lo que se entiende como el grupo de la población, que de una manera u otra va interactuando entre estos actores estratégicos con lo que llamamos los sectores sociales, y dentro de lo que se va a llamar la modernidad, con toda su industrialización y principalmente los medios de comunicación en masa, empiezan a generarse una serie de planteamientos que no son nuevos, y eso es lo que quiero traer en el día de hoy, sino que llevan un largo periodo en términos de la historia de la humanidad, con respecto a cómo se percibe y se ve la misma. El entretenimiento y la política, o el entretenimiento como política, y cómo tú logras manipular, ya no sea solamente como política, cuando digo política no es de partidos políticos, sino como política pública para manejar a los sectores populares o lo que se llama las masas. No es algo nuevo, no nace en el 45, no son los nazis los que realmente lo manipulan, si ellos lo llevan a un nivel que se relaciona directamente con toda la tecnología y medios de masa que se van manejando, pero es algo tan viejo como la política romana. Esta idea de pan y circo, en términos que dale al pueblo dos o tres migajas y darle entretenimiento, como se hacía en el Coliseo Romano, y la gente te va a mirar, te va a querer, y entonces vemos en muchos políticos populistas que eso sigue dándose al día de hoy en el siglo XXI. Pero como ustedes pueden ver, se da desde, obviamente se estima más o menos como 100 años luego, después de la muerte de Cristo. El dramaturgo Juvenal, en una sátira de él, plantea esta frase que va a ser lapidaria para esta relación de pan y circo como tal. Obviamente, moviéndonos más adelante, Napoleón es una de las personas que de una forma increíble, ya entrando a la Europa post Edad Media, empuja enormemente con el proceso del nacionalismo y el imperialismo que él plantea, una imagen ya de manipulación de cómo se va a ver los líderes de distintas partes y cómo se posicionan esos líderes utilizando ciertas imágenes para que la gente los siga y los adule como tal. Eso se va a entender como manipulación. Y aquí al lado derecho ustedes pueden ver a Hegel, perdón, a Goebbels, y el ministro de Información y Propaganda nazi, que dentro de su punto es el arquitecto intelectual dentro de esta maquinaria de odio, miedo y muerte que hacen los nazis
donde él planteaba directamente que el pueblo lo que hay que hacer es manipularlo, utilizando los medios de comunicación. Él fuerza que cada alemán tenga un radio en la casa, y a través de eso la voz de Hitler, su voz y toda la propaganda nazi logra crear una visión, y si la realidad no les favorecía, ellos creaban una realidad alternativa. Entonces esto de fake news y todo esto que estamos hablando, créeme, esto no es nada nuevo como tal. Entonces creo que es importante que lleguemos a este punto, porque en esencia lo que ustedes van a ver en la película The Truman Show y The What the Dog son dos fenómenos que van a ser importantes, que yo tengo que contextualizarlos como tal. Así que permítanme un poco mover esta parte ya a mi video para que entremos en discusión directa sobre esto. Miren, The Truman Show, en los momentos, estamos hablando de la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, se deja claro que estos reality shows donde la gente, utilizando los medios de comunicación en masa como es la televisión y eventualmente luego van a ser las redes sociales y el internet, empieza a querer romper lo que es la diferencia entre lo que es la esfera pública de la vida de nosotros públicamente y la esfera privada. Entonces, esta idea de tú meterte en la vida privada de las personas, conocer lo que está sucediendo, se va a volver una obsesión. La academia y otros programas que en México se daban son ejemplos de ello. En Estados Unidos nace esto, y México lo que hace es replicarlo en ese sentido. Entonces, lo que plantea Truman Show es hasta dónde uno puede manipular a una sociedad para seguir viendo la vida de alguien que lo que te lleva es una ilusión por la insatisfacción que tú tienes en la misma, en tu vida como tal. Eso se llama enajenación y eso se llama manipulación de los grupos. De eso se trata The Truman Show. Sabemos y conocemos que la gran mayoría de las poblaciones, al vivir una vida que desde cierta perspectiva está muy delimitada en términos de sus posibilidades, no porque se le haya limitado, y las oportunidades están ahí principalmente en la sociedad norteamericana y aún en la nuestra, son cada una decisiones de nosotros la que nos va a ir limitando sobre cómo poder desarrollar la vida que queremos como tal, ¿no? Entonces, son vidas que son relativamente predecibles. Muchas de estas vidas van a ser vacías, y esta necesidad del ser humano de querer pensar, y este dilema de lo que soy versus lo que quiero ser, la manipulación lo que hace dentro de los medios de comunicación es explotar ese sentimiento de vacío que tiene el ser humano. The Truman Show lo que hace es presentar una vida perfecta, y la gente vive esta vida sin importar la violación de derechos humanos, la violación que se tiene con respecto a la comercialización completa de la vida de este ser humano que se llama Truman. En última instancia, la importancia y quizás lo reivindicativo de la película de Truman Show es la última decisión que toma Truman de salir de ese mundo, que su gran creador le da la posibilidad de quédate, aquí tú vas a tenerlo todo, o si no haces eso, obviamente vas a entrar en una serie de riesgos, pero un ejercicio de libertad de Truman de salir de esa literalmente burbuja para poder correr todos los riesgos que representa la libertad como tal. Entonces podemos ver que lo que llamamos el tema de la libertad va a ser bien importante también en esta película, esa edición final. Hablando de What the Dog, la película se enmarca en la administración Clinton, en un proceso donde él tiene eventualmente un proceso de residenciamiento por unas relaciones que tuvo él extramaritales con una becaria en Casablanca. Ante esta situación, como han hecho otros presidentes de los Estados Unidos, Bill Clinton empieza a desarrollar una serie de políticas para lo que se llama diversion, o sea, cambiar, que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo o no preste atención a ese incidente que está sucediendo y se preocupe por otro fenómeno. En el caso de los Estados Unidos muchas veces se ha utilizado la guerra para eso. Un ejemplo, Ronald Reagan en los años 80 del siglo pasado
en Beirut hay una explosión terrorista que mata a 300 y pico de Marines norteamericanos, y 48 horas después él decide invadir la tenebrosa y peligrosa isla de Granada y derroca a un gobierno marxista supuestamente de la isla de Granada, que era una amenaza para los Estados Unidos, en 19 horas. Obviamente sabemos que esto es un ejemplo de quitar la presión que había de por qué se pierden estas vidas de los marines en el Líbano y generan este nuevo peligro que es inventado como tal. Entonces la película What the Dog lo que se trata es ya cómo tú manipulas a la población para que ellos sigan el discurso que tanto Goebbels decía. O sea, la realidad no es una, sino es la que tú quieras presentar y que la gente te la vaya comprando. Hay una famosa frase de un dramaturgo puertorriqueño que se llama José Luis González, y es lo que nos planteaba a nosotros era lo siguiente. En su obra Quíntuples, él nos plantea que, perdónenme, no es José Luis González, es Luis Rafael Sánchez, el autor de la obra. En Quíntuples, él lo que plantea es una frase que es lapidaria, en el sentido que es: el cuento no es el cuento, sino el cuento quien lo cuenta. Esa frase para mí es muy importante en el sentido de que quien plantee y lleve el discurso puede llevar a manipular esto, y esto va a ser bien importante con respecto a la globalización y lo que nos vamos a estar enfrentando ya la semana que viene cuando estemos leyendo estas lecturas, y cómo las lecturas nos van planteando que los medios de comunicación en masa, como las redes sociales, como el internet, no son entes neutrales, que hay intereses económicos, que hay grupos ideológicos que las quieren manipular, y que cada quien está en un debate con respecto a cómo va a ser o quién manipula y quién liderea el discurso en un momento dado. Eso yo lo estoy empezando a ver, por mucha lástima, ahora en lo que se llama el periodo post-pandémico, que realmente todavía quedamos en la pandemia. Estamos empezando a ver cómo los distintos sectores sociales, falsos líderes que tenemos, empiezan a hablar sobre cuál es el reto que tiene Baja California, México y a nivel internacional post-pandémico. Hay personas que tienen realmente el conocimiento y que tienen un gran interés de hacer un planteamiento de cómo podemos enfrentar esta nueva realidad, versus hay otro grupo, falsos educadores, gente que utiliza la educación para explotar a otras personas, planteando realmente que aquí hay un cambio, pero queriendo dejar las cosas como siempre. La realidad es que en ese sentido ustedes pueden reflexionar, si fuera yo escribiendo la reseña, es dentro de toda esta manipulación que se da a través de los medios de comunicación, las redes sociales y el internet, ante esta nueva realidad post-pandémica, ¿qué pudiéramos plantear nosotros? ¿Qué tipo de forma de comunicación podemos generar para que las oportunidades y la libertad del ser humano para construir nuevas cosas se puedan dar? Como sabemos, la última pandemia fue en 1918, así que tenemos un hecho histórico, después de 100 años, para poder construir algo, no destruyendo lo que tenemos, sino transformando lo que tenemos y generando algo nuevo como tal. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar hoy. Así que cuídense mucho, mucha suerte. Cualquier duda, ya saben, se pueden comunicar conmigo a través del teléfono, WhatsApp o los correos electrónicos. Buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 9 de la mañana.